Cuando te llames, pues ahora te lo dice la señora. Tú a mí no me mires, mira. Aquí. Muy buenas, pues preséntese usted ante la cámara. Para quien no la conozca. No sé ahora lo que voy a decirte. ¿Que cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Armanda Ejido Navarro. ¿Y eres de aquí de siempre? Ya, no, soy de la Torre de Cotilla. Pero ¿Cuándo vivo aquí ya 55 años, se vino usted en aquí? este barrio. Muy bien. ¿Ha sido usted militante del PC? Yo le voté. Las primeras elecciones le voté a él, la verdad. Del Partido Socialista, ¿no? ¿El PC? No, la primera elección que vino, la Ah, primera sí, elección, votó. votó mi padre al Partido Comunista. Ah. Y ella dice, pues yo voy a votar, dice, no vaya a ser que sea al Partido Socialista. Y Ah. votó la primera vez. Porque trabajaba mi... Pero dice que se arrepentirá toda la vida. toda la vida. Mi hijo trabajaba en la SEA. Sí, Ah, sí, por hacer un favor. exacto. Y yo digo, a ver si... Y vino la Pepita o no sé. Dice, mira, tienes que votarle a este. Digo, venga, me dio una fotito de Felipe. Digo, venga, le voto a él. Me arrepentiré toda la vida. Porque si no le votaba, igual le... Echaban al hijo de la SEA. Se lo echaban. Es que... Y entonces, pues nada, pues... Pero ahora cada vez que voy a votar, los gitanillos me preguntan, Armanda, ¿quién va a votar? Digo, a Partido Comunista y a Izquierda Unida. Y ellos dicen, sí, pero es que había un guardia muy bueno. Y dice, sí. Digo, claro. Al Partido Comunista y a Izquierda Unida. Pues pertenezco a los dos partidos. Ujú. Y qué más os digo. ¿Cuándo empezó en la clandestinidad a militar y a vender simpatizar con el el... mundo obrero, sí. ¿Ha vendido usted el mundo obrero? Claro. Sí. 10 toda la Pues, semana. anda. Vendía yo, porque a su padre le gustaba ir a cazar. Y como yo sabía que le gustaba ir a cazar, pues yo digo, mira, vete a cazar, que te vas con el pago, con mi kilo grande. Digo, y yo lo reparto. Toma ya. Había que me decía, mira, no me lo traigas más. Digo, bueno, cuando tú me digas que no lo traigas más, no lo traigo. Pero yo todos los domingos me he tirado vendiendo mundo obrero en estos barrios. ¿Sabes? Y siempre así. Para la otra fuimos a Madrid. Que hicimos, este es Cánovas, el Cánovas, ¿lo conocéis? Al de Comisión Obrera. Sí. Cánovas. Ese y aquel era más malo. Lo montamos de Andrés Francés Ujú. y Maruja, pues lo subimos. Y dice, vosotros aquí no podéis ir, dice Cánovas, esto van a ir aquí. Y Andrés Francés dice, Armando, siéntate tú ahí, Maruja, aquí o aquí. Lo sentamos hasta Madrid. Y fueron de aquí. En la manifestación contra la OTAN. Las manifestaciones, una grandísima, Ujú. muy grande, todo el día sin comer. Ay. Todo el día. Los mataron a hambre. Estuvimos en la puerta de el que tenemos ahora, ¿Del Congreso? el Rajoy. Sí. Estuvimos allí, En la puerta. en la puerta de Rajoy, allí en En el Congreso. en El Congreso. Ujú. Y allí pues lo pasamos. Luego decía Maruja, vámonos para Alicante. Digo, no, vámonos para mi casa ya. Y ya toda la fiesta íbamos todas. La fiesta del partido. A la fiesta del partido. Claro. Ajá. Íbamos a la casa de campo. Ajá. Nos gustaba comer leche de Cuba. Que nos comemos unas cigalas. Nos comemos unas cigalas gordísimas. Es verdad, gordísimas. Y yo decía, Andrés, yo no puedo comer así, tú te la vas a comer y ahora otra más. Digo, bueno, pues venga. Y la morcilla de Burgos. La morcilla de Burgos. Sí, sí, bien buena Yo que me está. quería, bien buena. Yo me quería ver la morcilla como la de aquí. Dice, señora, no, aquí dicen camarada, ¿cuántas quieres? Digo, yo quiero 2. Y me presentan 2 morcillas así de grandes. ¿Quién se comía aquello? Y de arroz. Y de arroz, digo, esto no es lo que pido yo, dice, estas qué? son morcillas que tenemos aquí. Ahora la carne, si la carne asada, muy buena, las costillas, buenísimas. Pero no hables de comida, habla de partido.
Buenísima, la costilla así buenísima, la carne, que buena. Y nos juntamos y luego íbamos a mí me gustaba ir a Madrid, por aquí, por los pueblos. Viene ahí donde compraba yo los dulces tan buenos y el queso. Bueno, vamos, En los corrales, en los corrales. Sí, paraba ahí, pero Que tú vamos. hablas del partido, no hablas del partido, no hables del corral. Nena, te quiero decir que vamos ido a todos esos sitios. Sí. A donde hubiera que ir. Ya Ahí está. estaban ustedes. Que iba a todas las manifestaciones, a todas las huelgas, A todas, para albañiles, para los los maestros maestros, la escuela, escuela. para todos, para todas. Entonces eran ustedes los comunistas del barrio de San Que José, teníais ¿no? que salir corriendo, que teníais que salir corriendo que la policía os pegaban también. Claro, y la Gran Vía. Sí. Cuando eso, yo me puse delante de un coche y digo, ahora avisarme. Muy bien. Claro. Digo, venga, avisarme. Llega. Vamos a ir a todas las manifestaciones, a todas. El 1 de mayo. Que habéis luchado mucho, habéis sido muy luchadores Mucho. y que estáis muy Y orgullosos. mientras quede uno, Ujú. mira, no tengo esa, el martillo, mira. Sí. Y la bandera La de Palestina. republicana. Mi madre que era republicana. Sí. Mi madre sí, muy luchadora. Si lo inculcó usted, le inculcó la República, los valores de la República. No, porque entonces no se podía hablar. Ah, bueno. No, que va, que va. Ella No podía ni siquiera en casa. No Ni en podíamos la casa, nada, No, de sí, nada. nada. arriba aviso. Me acuerdo muy bien que cuando dijeron, se ha muerto Franco. Digo, qué gusto. De estar en la vecina y dice, cállate, digo, cállate. Se Muy fueron. bueno, que digo, bueno, que hasta un mes muerto y no han dicho. Ya. Y fue así, ¿eh? Y fueron a convidarse. Estuvo muerto y no Y fuimos dijeron. a celebrarlo. ¿Qué? Que fuiste. Fuimos a celebrarlo. Ahí en el bar de Manolo. Aquí han pasado ustedes muchas penurias y muchas represalias de los vecinos en Muchas. la clandestinidad, Sí. ¿verdad? Lo decían los comunistas estos. Y luego ya pues mis críos se metieron en la empresa. Sí. Lo pusimos en kiosco y lo vino muy bien. Ujú. Vendíamos mucho. Hicimos unas perritas. Compramos los bajos esos. Nos llevan mi hijo a la tienda. Sí. Los compramos. Ujú. Y la envidia luego los comía. Nos decían luego, los comunistas estos, mira, los comunistas estos por dar algo, digo, por trabajar. Os pedí trabajo. Y nada, ¿Y qué le diría a la gente joven que está empezando ahora en el partido a militar? yo que vote al Partido Comunista y Izquierda Unida, Mm. que les vote. Porque esto que tenemos, este, yo no puedo ver, y este pavo que sale ahora, este pavo, Es Pablo Iglesias. yo no puedo verlo. Ese pavo no puedo verlo. Cuando digo, este pavo, digo, Armando cambia. Ah, cambia la tela. Cambia. Y todo eso, ¿qué te voy a decir, más hija? Que vamos a luchar mucho. ¿Tiene alguna anécdota que contarnos que se acuerde ahora mismo? No, ahora mismo no me acuerdo de él. El caso que estoy acostado y digo, voy a decir esto y lo otro, y lo otro. Y se te olvida. Digo, pues mira, Bueno, pues muy bien. ¿Quiere usted mandar un mensaje a la gente que le va a escuchar pues yo en al este Partido vídeo? Comunista que luche y que somos luchadoras. Y yo me traiga uno yo tuve un hermano que ya se ha muerto hace poco. Lo cogieron prisionero en eso, en París, en Francia. ¿Mm? Y ese, estando en la cárcel, le decía a los que lo iban a azotar, porque era piloto. Y lo conocí a los 36 años. Ujú. Porque no podía venir por Franco aquí. Era comunista. mi tío. Claro. Ujú. Y cuando la guerra... A los 36 años conocí a mi hermano. no yo. pude venir. Más bueno, Mm. luchador, mucho ese, era piloto. Ujú. Y decía, Y por ser comunista tuvo 30 años que no pudo venir aquí. a España. no pudo Entonces, venir. Franco. Ujú. Vino uno y lo mataron en la Plaza de los Toros, Mm. aquí en Murcia. De eso me acuerdo yo. Y di que el PP son hijos
y nietos de Franco. Digo. El PP, pues claro, El PP son los hijos y los hijos y los nietos de Franco, son los hijos y los nietos. Digo. bueno, mira, eso, los nietos no tienen culpa de nada. Bueno, pero ahora sí, Claro, sí tiene eso- culpa ahora porque sí sí, están haciendo pero- cosas. Pero el PP estoy diciendo que son los hijos y los nietos de Franco. Y esta jo de No entiende. y esta jo de ladrones que tiene, Eso es. Ya lo digo. Estamos apañados. Robaban antes y roban ahora. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Si no quieres decir más nada, hemos Ya. terminado. lo que queréis.